Bueno, durante la jornada de hoy miércoles el dólar paralelo cayó 20 pesos después del subidón que había pegado ayer y que rozó los 500. Está vendiéndose, según indica ámbito.com, en 4.75. Es uno de los indicadores de esta situación crítica que estamos viviendo. Hoy no está nuestra especialista en materia económica, Rocío Arce. Por eso convocamos a especialistas, economistas de consulta que habitualmente nos ayudan a comprender un poco lo que pasa en este contexto que lógicamente genera angustia, preocupación, incertidumbre. Está con nosotros en contacto el profesor de economía, Luis Laferrier. Luis, Juan Cruz Vilosqui lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Juan Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, un poco angustiado como la gente, ¿no? La incertidumbre es algo que en Argentina tenemos, aún los jóvenes ya estamos acostumbrados, pero no deja de pasarte, no deja de preocupar, ¿no? Sí, es una preocupación, yo creo que en general, pero digamos, más allá de los vaivenes del dólar, hay cuestiones que son mucho más de fondo y que en todo caso el dólar sería medio como un termómetro que mide la situación. Uh-huh. En general, nosotros venimos viviendo desde hace mucho tiempo, décadas, ¿no es cierto?, problemas de crisis periódicas que se generan a partir de la escasez de dólares, lo que se dice, ¿no es cierto?, a partir del sector externo de la economía. Pero lo que sucede es que a lo largo de este siglo las crisis son cada vez más profundas y cada vez generan, daños mucho más graves a la economía y al tejido social. ¿Y cómo se explica, Luis, que con este contexto de escasez, con esta situación de escasez de dólares, el famoso cuello de botella, por ejemplo, cuando hay años con superávit en la balanza, los dólares no estén, se vayan, no se acumulen? Claro, Juan Cruz, yo justamente insisto siempre en eso, que nosotros tenemos, en cualquier país del mundo, ¿no es cierto?, salvo Estados Unidos, que nos llena de dólares gratis, a cambio de mercancías. Claro. Cualquier país del mundo consigue los dólares a través de su importación, de forma genuina, uh-huh. Y con esos dólares se supone que debe cubrir las importaciones que son necesarias, porque no se producen en el país, no se producen en cantidad suficiente. Y bueno, nosotros en ese sentido tenemos una balanza comercial que es realmente favorable. Si nosotros tomamos desde el principio del siglo hasta ahora, o si tomamos los últimos 3 o 4 años, hemos tenido una balanza comercial de más de 45.000 millones de saldo favorable, es decir, importamos mucho más de lo que importamos, ¿no? Tendrían que sobrar los dólares en el mercado, pero resulta que no tenemos dólares de Banco Central en la reserva, porque hay otros problemas que normalmente no se señalan, que son problemas que tienen que ver con el estilo del modelo económico-social que se ha desplegado en Argentina en este siglo y que es altamente, dependiente y con un peso muy fuerte de la usura internacional. El tema es el siguiente, la economía argentina fue avanzando en todo el proceso de concentración. Concentración significa que cada vez los distintos sectores, los distintos mercados están en manos de muy pocas y poderosas firmas, las grandes corporaciones, uh-huh. En especial la mayoría extranjeras, ¿no? Entonces, el tema es que de todo lo que se genera en Argentina, la mayor cantidad de esos ingresos quedan en un sector minoritario, en ese sector más concentrado. Y en el capital financiero, el capital usurero, que también se queda con una tajada muy grande. Pero ¿qué sucede? Es que esos sectores ganan dentro de la Argentina en pesos. Todo lo que ganan en pesos, las corporaciones petroleras, mineras, todos los que nos saquean, ¿no es cierto? Las corporaciones de negocios, los bancos que ganan a través de las tasas de interés que le paga el Banco Central por las RELIC, cifras fabulosas, no ganan muchísimo, pero ganan en pesos. Claro. Y su comportamiento es llevárselo afuera, y no se puede llevar afuera en pesos. Entonces, necesitan dólares. No hay ningún país del mundo que pueda soportar semejante presión ante la voracidad infinita de estos capitales para abastecer esa demanda. Ahora, Luis, ¿estos capitales no existen en otros países del mundo también? Pero no tienen esta dinámica, es decir, en Argentina es lo que son, o sea, en ningún lugar, vayan a Brasil, vayan a cualquier lado, donde puede ser que los sectores más concentrados, que acá están mucho más concentrados, tengan ese comportamiento que, es decir, la sociedad vive nada más que para que dejar que la mayor parte de la riqueza se la queden unos pocos y después se la lleven. Bueno, el ejemplo de esto, Luis, es lo que está pasando con Chile y el litio, que nacionaliza el recurso, pero previo a la nacionalización ya pagaban regalías las mineras que son sustancialmente mayores que las que pagan en la Argentina, ¿no? Pero claro, por un lado acá es un territorio, yo creo que casi de sacrificio, como se dice, porque
Este modelo económico-social que se despliega en Argentina en este siglo es muy diferente al que que conocimos hasta los años 70, donde había un peso muy importante de la industria y de la producción local abasteciendo a la población. Esto se fue destruyendo con la dictadura, con Menem y en adelante, y dejó una economía muy vulnerable y digamos, con muy baja protección del ingreso de productos extranjeros. Y lo único que queda entonces con mucha, en todo caso, competitividad, entre comillas, son los sectores primarios donde se depredan recursos. Nosotros somos competitivos porque estamos destruyendo territorio, porque estamos exportando naturaleza y porque nos estamos contaminando. Entonces, el problema es que los sectores que más ganan, que más concentran riqueza, en especial también el sector financiero, ¿no es cierto?, tienen ese comportamiento y obviamente las políticas públicas están adaptadas en función de esos sectores, del interés de esos sectores. Pero yo lo que quiero por ahí expresar es que es absolutamente insostenible este modelo. Entonces, ¿qué sucede? Como no alcanzan los dólares, las políticas lo que buscan es aumentar la depredación, la destrucción del territorio para exportar más, pero además achicar el consumo de la población para que la población consuma menos y quede más saldo exportable. Es decir, este modelo necesita que la población vaya teniendo cada vez menos ingresos, es decir, reduciendo fundamentalmente los sectores medios, tirándolo a la pobreza, y eso es lo que venía pasando. Por eso es que sigue aumentando la pobreza, por eso es que nosotros tenemos una población tan reducida, ¿no es cierto?, relativamente, es decir, comparando los 46 millones que somos en Argentina con 8.000 millones que viven en el mundo, no somos nada, y tenemos uno de los territorios más ricos y privilegiados, pero ¿cómo puede ser que tengamos la mitad de la población viviendo en la pobreza? Y porque somos saqueados históricamente y en este momento somos cada vez más saqueados. Entonces, el modelo va a generar más pobreza. Eso es lo que yo por ahí insisto, ¿entendés? Porque no es solamente una cuestión de coyuntura, porque la voracidad no tiene límite. Acá el gobierno sigue tomando deuda que le pide prestado al BID, que le pide prestado al Banco Mundial, que le pide prestado al Fondo Monetario, le pide prestado a los inversores, a los bancos extranjeros, para que entren unos cientos o miles de dólares que se los llevan en unos pocos días. Es decir, un barril sin fondo. Y si eso sigue, no hay futuro. Luis, encima en este escenario, voces que se escuchan habitualmente van en otro sentido, ¿no? Incluso han expresiones de economistas heterodoxos que hoy, ante la coyuntura, también están planteando algunas ideas que quizá en otro momento no hubiesen planteado. ¿Cómo se sale de esta coyuntura? Yo sé que vos señalaste muy bien el trasfondo, que es lo que nos va a hacer estar en una coyuntura similar en un corto plazo si no cambiamos las cosas. Pero de la coyuntura, ¿cómo se sale? Porque te genera angustia, porque aparte es un año electoral, porque esta pobreza que vos señalabas muy bien, a la gente el día a día, la verdad que les complica mucho. ¿Cómo se sale de esta sensación de angustia y esta coyuntura tan adversa, que parece tan adversa, con tantas respuestas desde la ortodoxia, ¿no? De las recetas, incluso desde la política, ¿no, Luis? Las ofertas electorales con posibilidad de ganar no plantean escenarios de heterodoxia económica, ni la creatividad, ni mucho menos, sino las recetas que ya hemos escuchado más de una vez. Claro, esto es un problema esencialmente político en el fondo, también tiene un trasfondo económico, que es el poder económico que impone un modelo al país, y que los principales sectores, digamos, de la partidocracia que han gobernado, con distintos partidos, han mantenido en esencia este mismo modelo, permitido que la usura internacional nos saquee gran parte de la riqueza y que las corporaciones que nos sigan saqueando otra parte. Entonces, en la medida que siga eso, no hay perspectiva de mejorarlo. Si seguimos siendo más lo mismo, obviamente que va a ser el resultado igual o peor en el futuro. El tema es que la sociedad está muy pasiva, lamentablemente, esperando que lleguen cambios que no van a llegar si la sociedad no lo reclama mucho más activamente. Entonces, el problema que pasa por acá es que esto no es una sensación de angustia, esto es una angustia fenomenal y que va a ser cada vez más grave porque, reitero, la forma que tienen estos capitales especulativos, esta voracidad financiera, no tiene, no le preocupa, lo último que le preocupa es el bienestar de la gente. Y, lamentablemente, en la Argentina se ha acordado a los partidos mayoritarios entregarle el manejo de la economía a los usureros más voraces, que son los del Fondo Monetario Internacional, que representan el capital financiero. El FMI maneja las grandes variables. Y el FMI lo último que le va a preocupar es la salud, el bienestar, la alimentación de la población. Ellos tienen un proyecto que acá sobra gente,
en este proyecto van a sobrar millones, inclusive más, digo, en este proceso de caída, los partidos políticos lo que hacen es acordar con ese poder económico y financiero y aceptar sus reglas, y eso significa seguir cayendo en el tobogán hacia abajo. O sea que en ese sentido, según lo que estás diciendo, todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, que es otro, es como puesto como en el horizonte como la solución a los problemas, y el gasoducto y toda la cuestión, e incluso el propio litio, forman parte de lo que va a ser, porque el problema es esa ganancia, ¿quién se la va a llevar, no? Pero no solamente la ganancia se la están llevando, desde el principio del siglo ha habido una aceleración de la sobreexplotación de los recursos hidrocarburíferos, en especial a partir del 2010 con el ingreso del fracking. Eso lo único es sacar recursos, pero además dejar territorio contaminante y tierra arrasada. Este es el problema, sin futuro, porque el problema es que nosotros no hemos mejorado la situación externa, inclusive con el desarrollo de lo que son la monoproducción de transgénicos a nivel global, que han ido destruyendo territorio y contaminando, no ha solucionado nada. Es decir, cada vez vamos a estar peor, pero sin soluciones, porque la cosa es hacer sacrificio pensando que hay que reconstruirlo. Nosotros estamos haciendo sacrificio, pero a la costa de la destrucción. Este es el tema. Y además aparecen, ya que hablás vos, ¿no es cierto?, el tema electoral, aparecen algunos locos delirantes con propuestas como la dolarización, que significa que no solamente vamos a seguir cayendo en el abismo, sino que vamos a caer en una caída drástica y explosiva. Coincidí en que no se vuelve, que lo que le pasa a Ecuador es un buen ejemplo de que una vez que se toma esa decisión cuesta mucho salir y perder soberanía. Pero pues totalmente, imaginémonos que de pronto tenemos que cambiar los pesos que tenemos por dólares. Bueno, obviamente esto implica de entrada una mega devaluación. Claro, no es que va a cambiar un peso un dólar, eso no existe. Mucha gente cree eso, Luis, por eso lo decimos. Una dolarización significa, bueno, cambiamos los pesos que están circulando por los dólares que tenemos en el Banco Central. Eso da un resultado de más o menos un valor de alrededor de 3.000 pesos el dólar. Sí, si contás los plazos fijos se va a 7.000, algo así puede ser. Sí, contar. Las obligaciones que tiene el Banco Central a través de las LELIQ y los pases activos se da más o menos casi 10.000. O sea, un peso de 10.000. Lo que significa que se pulveriza todo lo que es los ingresos de los trabajadores, los haberes públicos, se quedan sin nada. Pero además el Estado se queda sin ningún tipo de herramienta, porque si el Estado tiene hoy déficit, no puede tenerlo más. Pero ¿de dónde va a sacar la diferencia? Entonces el Estado va a tener que achicar gastos, achicar más todavía los gastos sociales, por supuesto, gastos trabajadores, gastos del jubilado, lo que sea, y no tener más, salvo que el Estado tenga que endeudarse en dólares para poder cubrir los gastos. Ahora, si se endeuda en dólares, ¿qué va a pasar? Vamos a ser cada vez más vulnerables y cada préstamo que nos van a decir, bueno, te prestamos, pero dame la provincia esta, dame estos recursos. Es decir, es denunciar lo que se está discutiendo, y lamentablemente hay poco debate sobre las cuestiones de fondo. Se quedan sobre la coyuntura, bueno, hoy, mañana, pasado, el dólar, pero en realidad lo que estamos haciendo, estamos destruyendo la sociedad. Luis, una última, te traigo la coyuntura nuevamente. ¿Crees que el gobierno va a devaluar? ¿Crees que la devaluación se está dando de hecho? ¿Crees que ya se está devaluando con esto de los dólares paralelos, con los dólares sectoriales? Yo me imagino que acá hay una lucha, fundamentalmente lo que hace el gobierno es tratar de estirar lo máximo posible la agonía de demanda para llegar a las elecciones no tan herido, no tan lastimado, y los sectores económicos poderosos aprovechan justamente para sacar cualquier tipo de beneficio, privilegio, porque el gobierno está muy débil y concediendo, y en el fondo lo que se está buscando justamente es acelerar todo ese proceso que llaman ellos reformas estructurales, ¿no es cierto? Así que sigan cayendo los haberes jubilados, que no se hagan planes sociales, que se aumenten las tarifas, sin ninguna perspectiva de futuro. Entonces, es como una lucha, pero en realidad los partidos políticos están diciendo, no mirando los problemas de la gente, sino mirando para arriba y diciéndole, yo voy a hacer lo posible para seguir siendo tu capataz en este. Es decir, un comportamiento realmente que no tiene nada que ver con la política verdadera, ¿no? Profesor Laferriere, ha sido muy amable como siempre. Muchas gracias.